¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a esta charla habitual de los días lunes de la llave Psi. Un gusto estar nuevamente por aquí. Bueno, hoy trayéndoles la continuación de lo que sería, o la parte 2 de lo que sería la charla que tuvimos la semana anterior. Invito, por supuesto, a que conozcan el espacio. Esto es una propuesta de psicología múltiple, multidimensional, basada justamente en la multiplicidad, la diversidad, la integración, tanto de distintas psicologías como distintas disciplinas. Hoy justamente está la prueba de eso. Vamos recorriendo distintas secciones que por supuesto se pueden ir modificando en base a ustedes, que la idea es que sean los artífices de este espacio, que seamos co-constructores de este espacio, así que no tengan miedo en pedir temas, además por supuesto la participación en los chats, que para mí es esencial para que esto sea dinámico, enriquecedor, que todos aprendamos. Para eso, tanto en YouTube como en Facebook, no teman hacer preguntas, reflexiones, comentarios, bueno, todo lo que ustedes quieran. Por supuesto, invitarlas a que visiten el espacio. En la caja de comentarios de YouTube van a encontrar todos los medios de contacto, especialmente la página, la lavepsi.net, donde van a encontrar todo, básicamente, tipo de propuesta. Relacionado a esto, en breve voy a estar dictando una formación justamente de psicología y filosofía hermética y esotérica, así que quien le interese se puede acoplar. Hola Silvia, buenas tardes. Y desde ya, como dije, propongan, pidan, que en la medida en que eso va sucediendo, yo voy sumando secciones, cambiando otras. La idea es que esto se mantenga fresco, se mantenga espontáneo y sobre todo que sean temas que les interesen. Si no, la verdad no tiene mucho sentido. No está pensado como un espacio de un dictado de una mera clase y ya está. A todo público, Silvia, no hace falta tener ninguna formación en particular. Es abierto a todo el mundo. Está bueno, gracias por preguntarlo. Pueden chusmear, de hecho, la info, o me la piden, no hay ningún problema, pero en la página, por eso está como bien, creo, explicado todo. La idea de ese tipo de cursos es no solo está como pensado en una parte teórica de incorporación de conocimiento, pero más que nada, todo lo que siempre me interesa es la parte práctica, es decir, ¿para qué puede servir ese conocimiento y cómo aplicarlo? Y siempre con esta mirada de integrar, de complejizar, no, perdón que pasa ahí la ambulancia, no pensándolo como un conocimiento estanco, contrario u opuesto a otro, o al estilo de un pensamiento mágico, sino todo lo contrario. Hola Carlita, ¿cómo te va? Hace tiempo no andabas por acá. Esa es la idea. Bueno, la semana pasada vimos las manifestaciones ocultas de la simbología en el terreno del arte. Hablé de todo tipo de series, películas, libros, pinturas, bueno, de todo, puntualizando en tres formas: el espejo, o el cristal, mejor dicho, los portales o las puertas dimensionales y los rituales. Y tres, vean que el tres ya empieza a ser como toda una recurrencia,
y 3 patrones de contacto en el caso de la creación humana de esos portales, es decir, la creación humana intencionada de esos portales artificiales, porque se acuerdan que vimos que también los hay naturales, que son parte del planeta, las famosas líneas Harman o líneas Curry, que es donde justamente la intersección de un punto, vamos a decir, energético importante, a través de energía telúrica, energía del planeta, como pueden ser, por ejemplo, las pirámides, como pueden ser, yo hablé de Stonehenge, bueno, donde hay algún tipo de edificación de tipo religiosa o espiritual, por algo es que se la ha hecho ahí, no es que los tipos decían, bueno, nos gustó acá, lo vamos a hacer acá. Había si quieren, por ahí un conocimiento más intuitivo de esto, pero lo había, que es lo que hemos perdido. Los nietos, dice Carla, sí, me imagino, son fechas complicadas, lo sé. Entonces, al margen de los puntos o de los portales que ya de por sí son naturales, están los que, y hoy más que nunca, el humano se está desviviendo por abrir. Eh, bueno, entonces yo decía, 3 patrones de contacto en el caso de la creación de este tipo de portales artificiales que van a ser la numerología, como vimos también abundancia la semana pasada, igual hoy vamos a ver más, la geometría, geometría sagrada, la arquitectura, por algo también, piensen en las grandes catedrales, piensen, como vamos a ver hoy, en espacios de vuelta, de poder, como puede ser el Pentágono, como puede ser, bueno, de hecho todo lo que hace a, por ejemplo, al gobierno de Estados Unidos y dónde está emplazado, eh, ciertos templos también o iglesias con alguna forma particular. También hablé de la astrología, no la astrología eh, predictiva moderna, sino la astrología en cuanto a la conjunción de determinados astros que en tiempos remotos significaban cosas y marcaban cosas, y la canalización, que esto es lo que vamos a ver mucho más en detalle hoy. Entonces, hoy me voy a adentrar más profundamente en este tema. Y al respecto, yo ya he dicho que la adoración, subrayen esta palabrita, ha sido la llave utilizada para abrir la puerta o el portal. En tiempos antiguos, hacia viejos dioses, que hoy van a ir encontrando de cuáles estamos hablando y por qué, y cómo estos eh, se han de alguna manera metido muy sutilmente y usurpado determinados espacios. Entonces yo decía antes a través de la religión, hoy de una forma mucho más indirecta, mucho más sutil, mediante la manipulación mental o el lavado de cerebros, que es como funcionan, por ejemplo, las sectas, que no son lo mismo que lo que hoy vamos a ver de las sociedades secretas, pero hay algunos parecidos. Bueno, primero veamos similitudes y diferencias. Las sociedades secretas y las sectas se parecen en esto del control mental. La secta por ahí de una forma mucho más declarada, la sociedad secreta haciendo todo un trabajo que al principio parece como muy inofensivo y donde la tentación es justamente a través de la libertad, a través de que todos pueden entrar y participar, a través de que no hay ningún escollo, pero después, a medida que uno se va metiendo, es donde viene la cuestión.
Alex, buenas noches, paz y conciencia para todos y cada uno. Igualmente, muchas gracias. La semana pasada que vos hablaste de los búhos, hoy voy a hablar bastante de ese tema, así que estate atento. Eh, y yo decía, la secta opera buscando, perdón, la sociedad secreta opera buscando más que nada poder político, económico y la información. La secta solo sigue la doctrina de un líder carismático sin ningún tipo de cuestionamiento, se lo sigue a rajatabla. A ver, en eso también se terminan pareciendo, pero, como digo, o sea, la primera con un supuesto manto de libertad y pluralidad, la segunda ya desde el vamos. No, por favor, gracias a vos por seguir ahí. Y la sociedad secreta se refiere a fraternidades, ya vamos a ver, o hermandades, que en algunos casos pueden ser inofensivas, como por ejemplo algunas de tipo universitario. Esto es bastante común en sobre todo países del norte, donde se habla de fraternidades universitarias y algún tipo también de rito medio cruel que se hace a los nuevos, pero queda hasta ahí, no con otras connotaciones, que son las que voy a detallar hoy más del lado mítico o de las teorías de la conspiración. La logia, que acá hemos conocido varias, es un derivado de la sociedad secreta, refiriéndose más que nada al lugar físico donde se reúnen los miembros de esa fraternidad. Ana María, ¿cómo va? ¿Puedes dar ejemplos de sectas y sociedades secretas? Me refiero a nombres. Sí, sí, vas 3 pasos adelantada, Ana. Voy a hablar de varias, no de una. Sí, paciencia, paciencia. ¿Sectas? No me voy a detener en las sectas, será motivo para otra charla. Hay un montón. A ver, todos los que sean cultos no reconocidos oficialmente. Hablamos de las religiones como avaladas, donde fundamentalmente la condición sine qua non de ingreso y permanencia es ya sea pérdida de cuestiones de tu patrimonio, pérdidas de tu pertenencia, es decir, donde te aíslan de tu familia, de tu gente, donde las condiciones son una cierta retribución económica obligada, porque es obligada, porque si no quedas marcada, y donde sos presionada y extorsionada, no solo psicológicamente, emocionalmente, hay toda un manejo justamente bastante psicopático del asunto, donde prácticamente se te convence de que si no aportás, si no dejás determinadas cosas, eh, es porque estás haciendo, no estás cumpliendo, estás en falta, donde no mereces. Bueno, ahí hablamos de una secta. Esto que te decía, es el seguimiento incuestionable al líder y donde hay costos muy altos a pagar. Todo eso es secta. Eh, ¿Estamos? Bueno, yo decía, la cuestión de la adoración ya se remontaba a los llamados dioses estelares, y por acá va a ir viendo que vienen
van a ir viendo, perdón, que viene la cosa, de Babilonia y de Sumeria, y la realización de distintos rituales para complacerlo. También conocidos o reconocidos en el imaginario como serpientes, dragones, gigantes, demonios, genios, esto lo vimos la semana pasada, y hoy extraterrestres, donde también acá hay una mezcolanza de todo tipo. Fíjense que van cambiando los nombres, pero seguimos hablando de lo mismo. O por ahí, lo que hoy vemos de una manera, antes se llamaba de otra. Y vuelvo a lo que hablamos la semana pasada. Hay una asociación que podemos hacer de Osiris a Orión, a Baphomet y al dios Pan, de la que ya hablé la semana pasada. Y por otro lado, la misma asociación podemos hacer de Isis a Inanna o Ishtar y Sirio. Isis es la portadora de luz que lleva en su antorcha, y la Estatua de la Libertad representa supuestamente los ideales de la Revolución Francesa, ¿o no? Libertad, igualdad, fraternidad. Fraternidad. Ya empezamos con las cuestiones sugerentes. Bueno, Horus se asocia al Sol, al disco solar, al ojo que todo lo ve, y a las alas extendidas del halcón, que esta figura fue utilizada en el mazdeísmo, la religión mazdeísta, tomada también luego por la marca de autos Mazda. En la representación de las naves Anunnaki se dice que eran así, con esa forma, y en la simbología nazi. Bueno, de hecho, el nazismo sabemos que ha tomado un montón de simbología de diferente tipo y la ha distorsionado. Y también hay otra marca, también de autos, no sé por dónde vendrá la cosa con los autos, que es Chrysler, que tiene ese mismo símbolo. Ahora, ¿cuáles serían las principales técnicas de manipulación si pensamos en una organización con fines perversos? Bueno, yo diría convencer de que el mal es ilusorio, de que no existe, recurrir para esto a lo que vimos, por eso lo del arte, la batalla cultural o el control mental, y corromper o distorsionar los textos sagrados que no son convenientes a sus fines. Esto también que vimos la semana pasada, la desinformación. Como vimos, por ejemplo, con los evangelios que fueron arrancados de la Biblia. Hablamos, si mal no recuerdo, por ejemplo, del libro de Enoc, entre otros. De modo que, en otras palabras, hacer pasar como profano lo sagrado y como verdad la mentira. Con el tema de la canalización, el mago oscuro más conocido ha sido un señor llamado Aleister Crowley, iniciado, y acá ya voy a empezar con las sociedades secretas, Ana, iniciado en la Orden del Amanecer Dorado. Esta orden fue una sociedad secreta que se dedicó al estudio y la práctica ocultista, el hermetismo y la metafísica entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. A ver, acá quiero hacer una salvedad.
No es que el ocultismo, el hermetismo, la metafísica sean en sí cuestiones a demonizar. Es como todo, depende de cómo se use, para qué fines. Y ya van a ir viendo cómo lo utilizaba este señor. Bueno, esta orden que les hablo, el amanecer dorado, encima se ponen estos nombres que de amanecer y dorado no había mucho. Pero bueno, vean de vuelta esto, hacer parecer sagrado lo profano y verdadero lo mentiroso. Son las máscaras a las que recurren. Era una orden mágica que funcionó en Gran Bretaña, inspirando rituales que podríamos llamar contemporáneos, como la Wicca, esto ya nos dice por dónde iba la cosa, y el telema, que ahora voy a explicar qué es. Mucho tiempo antes de que se hablara de ovnis, vean esto, Crowley dibujó lo que hoy llamaríamos o lo que hoy describiríamos como un extraterrestre gris. Esto mucho antes de que esa fisonomía fuera, vamos a decir, popular. Es decir, que podríamos decir, ah, bueno, sí, la robó porque está de moda. No. Y decía recibir o canalizar mensajes directos de Horus. Así fue que fundó Telema, una religión neopagana que rendía culto a Horus y a Pan. Con decirles que se cuenta que el propio Hitler conoció a Crowley y tuvo miedo. O sea, estamos hablando que Hitler tuvo miedo de Crowley, no al revés. Este señor Crowley era masón grado 33. Ya voy a hablar de la masonería, Ana, para que ahí tenés otra. Y se autoproclamó rey Baphomet de los templarios. Escribió el libro de la ley. Vean, vayan ustedes tomando nota. El libro de la ley, cuya única ley, valga la ironía, es haz lo que quieras. Bueno, ya van viendo por dónde va la cuestión. Y acá otro dato muy importante, porque Crowley dice que recibió el libro en 1904 en el Cairo, Egipto, obviamente, de una entidad no humana llamada Aiwas, que era este ser gris. Y la esposa de Crowley, que no sabía nada de magia, identificó en un viaje que hicieron a Egipto, identificó a Horus en una pintura de madera llamada Estela de la Revelación, que estaba expuesta ahí en el Museo del Cairo, como el artículo sugestivamente 666. Ya hablé de la cuestión del 666. Bueno, ustedes vayan uniendo, uniendo con flechas. Esto, por supuesto, lo convenció a Crowley de estar de verdad canalizando a Horus, porque utilizó, vamos a decir, a su mujer como prueba a ver si de verdad era que el que se estaba contactando era Horus. Después tenemos a otro personaje llamado Anton LaVey, gran discípulo de Crowley, que fundó en abril de 1966, vean los números, lo que se conoce, acá tenés otra secta, Ana, lo que se conoce como la iglesia satanista. ¿Por qué secta? Porque si no cumplís los preceptos que ahora te voy a nombrar, quedás afuera, claramente.
no podés ser a medias. Y se autoproclamó a sí mismo el Papa Negro. Bueno, fue un actor, fue mago, se dice, se comenta que fue amante de Marilyn Monroe, que actuó en la película El bebé de Rosemary y que cuenta entre sus acérrimos seguidores a Marilyn Manson. Y estos 9 principios de los que yo les hablé hace un ratito, que los podemos hasta hilar con la ley del telema, son, primero, que Satanás representa la complacencia en vez de la abstinencia. 2, el vitalismo, todo esto, yo quiero evitar la primera oración, o sea, todo sería Satán representa lo que digo a continuación. 2, el vitalismo en vez del espiritualismo. 3, la sabiduría perfecta en vez del autoengaño. 4, la amabilidad a quienes la merecen en lugar del amor ingrato. 5, la venganza en lugar de la otra mejilla. 6, la responsabilidad selectiva en lugar de la preocupación por los vampiros psíquicos. 7, el hombre como considerado como otro animal, siendo el más peligroso de todos. 8, que ya saben quién, representa todos los pecados, si estos llevan a la gratificación. Y 9, que el susodicho es el mejor amigo de la Iglesia, ya que por él se ha mantenido vigente todos estos años. Bueno, saquen sus propias conclusiones. Yo acá lo que puedo como encontrar en un patrón general es esto que les hablaba al comienzo, la adoración a uno mismo, un ultrahedonismo y egoísmo bien propio de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Bueno, ¿se acuerdan lo que yo les hablaba justamente la semana pasada de los peligros de la adoración, tanto para afuera como también para adentro? Es decir, tanto adorar un ser externo como la autoadoración. Y esto del telema, que dice que todo hombre y toda mujer es como una estrella. Ahora, yo me pregunto acá, ¿esto cómo interpretarlo? ¿Qué quiere decir? ¿Que todos somos dioses? Lo que puede salvar en esta oración es la palabra como, pero si usamos lo de la ley, haz lo que quieras, no parecería haber mucho límite, que digamos. Pero hay otra que es mucho mejor por si queda alguna duda. Crowley dice, sé fuerte, oh hombre, goza todos los objetos de los sentidos y el arrebato, no temas que ningún Dios te negará por esto. Frase que parecería tomada de Nietzsche, en esto de el retorno del vitalismo, y con la que Lacan estaría encantado para analizarla en esto de un goce sin límites, bien propio de la estructura perversa. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Estamos bien? Bueno, Crowley pareciera haberse cegado por el otro extremo del péndulo, por eso se decía de justamente el camino de la izquierda, haciendo de la prisión del goce lo que Platón hacía de la prisión del alma. Esto de hacer lo que quieras es la antiley, el antilímite, el vale todo, la omnipotencia en su máximo extremo, más que el robo del fuego de Prometeo suena a un golpe de estado a los dioses.
Alex, 6 más 6 más 6, 18, 1 más 8, 9, sí señor. 9 más 6, 15, 1 más 5, 6. Todos los caminos conducen a Roma, el hombre y su espejo. Sí, me perdí en el 9 más 6. ¿Por qué el más 6? Ah, está bien, lo estás como... Sí, 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 totalmente, se replica. Eh, bueno, como si esto fuera poco, Crowley también menciona a la mujer escarlata, que aparece mencionada en la Biblia. Volvemos acá a la figura de Isis o de Lilith. Y se proponía un ritual de reencarnación de esta diosa. Yo la semana pasada les hablaba de la imagen invertida, ¿se acuerdan? A Azul, con el ejemplo de los genios, los dioses hindúes que aparecen todos con piel azul, y lo que se nos muestra en Avatar, como si fuera el reverso negativo de una foto. Bien, en la física actual se habla de la necesidad de antimateria para abrir portales de una gran cantidad de materia oscura, vean los términos, que en estos casos podemos asociar con el terror, como se ve en Doctor Sueño, otra película. Es decir, la condensación de energía psíquica, sobre todo del miedo, del pánico, que es alimento de cierto tipo de entidades del bajo astral. Se alimentan de esto. Entonces, por eso los sacrificios y los ritos de sangre, para conectar con este tipo de entidades y abrir puertas a este tipo de entidades. ¿A cambio de qué? ¿Cómo se manejan las sectas? A cambio de cosas, a cambio de poder, a cambio de dinero, a cambio de fama, a cambio de fortuna. El viejo y conocido, recuerden la charla que hemos visto sobre Fausto. Esto es el viejo trato con el demonio. Sí, sí, perfecto, Alex. Porque 6 y 9 justamente es lo mismo invertido. Entonces, hablamos de antimateria. Esto lo podemos relacionar a un antimundo y a un anticristo. Hasta en la música se hablaba de los famosos mensajes puestos en reverso. Bueno, esto tiene un sentido, es justamente como el otro lado justamente del espejo. Y ya que mencioné Avatar, ahí se nos muestra una raza felina. El origen mitológico de estos seres son las guerras cósmicas de Orión, un tema del que ya voy a hablar, en los que combaten contra una raza reptil. Y nosotros, siguiendo esta línea, derivaríamos genéticamente de ambas, entre muchas otras. Se supone que de ahí tanto conflicto que tenemos como especie, porque seríamos como el resultado de una combinación enorme de razas antagónicas. Bueno, pero esto va a ser material de la sección La otra historia. En Avatar lo que quería destacar es que aparece el árbol, el famoso árbol que conecta todas las almas, que se llama Eiwa. Y la entidad, ¿se acuerdan? Yo dije hace un ratito, la entidad canalizada por Crowley, aunque se escriba diferente, se pronuncia muy parecido, Eiwas. No sé, a ver, yo, saben, no creo en las coincidencias. Bueno, y con esto de las geometrías, si vemos el conjunto que conforman el Capitolio, la Casa Blanca y el obelisco,
tenemos un triángulo que representa la constelación de Virgo, la Virgen, Isis o Ishtar, que además de que mitológicamente concibió por magia, y acá hagan el paralelismo con la Virgen María, representaba la fidelidad conyugal y la maternidad. Las manos de la escultura de Baphomet, si le prestan atención, representan la ley de correspondencia, como es arriba es abajo, porque hay una apuntando arriba y hay otra apuntando abajo. En tanto, el hexagrama, como ya vimos, es la unión de lo superior con lo inferior, pero lo interesante es que si le sacamos las puntas, representa un espíritu que es el bebé del vudú que se usa para canalizar y no precisamente entidades de luz. Y también es el símbolo del compás y la escuadra de la masonería. Bueno, acá podemos tomar de vuelta el truco de la figura del espejo o de la figura espejo. A través del sello o el anillo de Salomón, que ya dije que se usaba para invocaciones, asociamos a Astaroth, a Moloch y a Baal, que aparecen nombrados en la Biblia, y a Rempan o Saturno. Como seguimos viendo, todas deidades asirias que se fueron colando en la judeocristiandad. Jesús era simbolizado como un pez o como un ramo de trigo. Lo del pez corresponde al dios Latus o Hathor, que equivale a Isis, la madre de Horus, así como a Baal y Dagón, y el trigo a Osiris. Por lo que nosotros conocemos, es decir, por las profecías, el dios que más encajaría en el papel de anticristo es Horus, nacido un 25 de diciembre, mientras Sirio se alineaba con Orión, los tres reyes magos, simbolizaría esto. Por eso las tres estrellas de Orión están alineadas con las pirámides. De manera que, siguiendo este criterio, vendríamos adorando a un falso o a unos cuantos falsos dioses solares usurpadores. Esto hagan la hilación con la charla del Demiurgo. No nos olvidemos que en esas fechas hay toda una, fuera de esta cuestión, de hecho, hay toda una argumentación de que Jesús no habría nacido en esa fecha. No nos olvidemos que en esas épocas se celebraban la Saturnina y la Brumalia. Esto eran orgías repletas de alcohol y de sacrificios. O sea que precisamente no eran épocas de mucha luminosidad. Y Odín, tampoco olvidemos que en la mitología se describe como un dios ciego del ojo derecho, esto ya lo vamos a ver, que daba regalos, no sé si esto les suena, a los niños que lo adoraban, otra vez la adoración. Por lo que acá podemos hacer un paralelismo entre Odín y Santa Claus. Vamos a sumarlo a lo que ya vimos de Thoth,
Prometeo y Lucifer, que ya expliqué. El Islam, y acá me voy a meter con esta cuestión del ojo, describe al falso Mesías como un tuerto. Y justamente Horus perdió el ojo izquierdo en combate con su tío Set. O sea que el ojo con que todo lo ve es el único que tiene. Y otro guiño, no se olviden que los cíclopes eran gigantes de un solo ojo y que estaban fuera de la ley. Acá otra vez esta referencia. Lo del único ojo es todo un símbolo de adoración a este Dios que vamos a encontrar también en el arte, especialmente en los videos musicales. Presten atención, todos los videos que hay donde hacen esto, hacen esto, hacen esto. Acá tenemos dos cosas, que es el ojo y la pirámide. Hay tapas de discos, hay videos donde hacen esto sobre un patrón cuadriculado, lo que vimos la semana pasada. Esto lo tenemos en la cara, pero no pasa desapercibido. Por eso la necesidad de divulgar este conocimiento, para que sepamos lo que estamos consumiendo. Bueno, en la literatura ni hablar, lean La Torre Oscura de Stephen King o El Señor de los Anillos, ahí muchísimo más claro. Claro, referencia al ojo que todo lo ve, pero este ojo, el ojo de Horus, que es al dios al que están adorando. Liliana, la música está perdida y los hombres visten como mujeres y las letras nada que ver. Eh, sí, a ver, siempre discernimiento, ¿no? No es toda la música, no son todos los artistas, pero hay de esto. Después, tema es, quien se vista como se quiera vestir ya es otra cuestión, no pasa por ahí. Sí, con toda esta simbología de para dónde está dirigido. Y bueno, hablando de jugando justamente con los números y los símbolos, el nombre antiguo de Satán que calza en el 666 es, porque ustedes saben que cada número, cada letra, perdón, tiene un valor numérico, entonces hizo todo un estudio para ver cuál sería el nombre que debería tener para calzar con el 666 y sería Teitán, muy cerca esto de Titán, que causalmente es una de las lunas de Saturno. Acuérdense de Saturno, hablamos no solo del dios en la mitología, que no era muy agraciado, sino que en uno de sus polos hay formado un hexagrama perfecto. Bueno, y por supuesto que Teitán, que es otra forma de escribir Titán, como un nombre antiguo, muy usado por los paganos para identificar al dios Sol. Ahora, es muy sugestivo también que a la hora de abreviar sociedades secretas nos quede la nomenclatura SS, que alude a la Schutzstaffel o la organización paramilitar nazi encargada del exterminio racial. Y ahora sí llegamos, Ana. Voy a hablar específicamente de las 6 sociedades secretas más importantes.
su origen, su funcionamiento y su simbología. Tenemos la Skull and Bones, esto sería calavera y huesos, la traducción, el Club Bohemio, el grupo Bilderberg, el CFR o el Consejo de Relaciones Exteriores, los Illuminati y la masonería. Estos serían como los principales, por supuesto que hay más, pero estos son los principales y vamos a ir viendo uno por uno. Skull and Bones o calavera y huesos, también conocido como Orden de la Muerte, la Orden 322 o Estrella de Cooperación. Esta gente construyó un edificio enorme en el campus de la Universidad de Yale, al que llamaron La Tumba, donde hay una colección de calaveras y huesos de personajes importantes, entre ellos Pancho Villa, por ejemplo. Y de ahí tomado, y esto lo vamos a relacionar, ya van a ver más adelante, también con la historia de nuestro país, de ahí su nombre y su supuesto poder místico. También lo encontramos en Cien años de soledad, esta referencia, con el personaje de Rebeca que come tierra porque le son entregados los huesos de sus padres muertos en una bolsa y esos huesos a veces se mueven. Bueno, el hecho de comer tierra sería la forma que ella habría encontrado para desviar esa angustia y digerir ese trauma, por supuesto, de una manera fallida. De esta sociedad, entre los rumores más siniestros, se dice que es una orden filonazi que cena con la platería original de Hitler, y esto de vuelta haría alusión al uso de determinados objetos de poder como para embeberse de ellos y alcanzar beneficios espirituales, como una suerte de protección y aura de poder. Y entre sus miembros más famosos contamos a William Howard, este fue un presidente de Estados Unidos entre 1909 y 1913, tres generaciones de los Bush, el senador John Kerry, candidato a presidente y secretario de Estado de Obama, y la familia Rockefeller. El símbolo, esto de la calavera con dos huesos cruzados debajo, que hoy paradójicamente es el símbolo del veneno. Y abajo tenemos esto del 322, que ¿qué significa? Tiene que ver con el año en que muere Aristóteles y muere Demóstenes, y en el que también dicen que su diosa Eulogia desencarnó y que según esta gente volvió en 1832 para dar origen a esta sociedad. Esta eulogia no sería otra que, una vez más, Isis, Ishtar, Inanna, Latus o Baal. ¿Está? Lo prometido, Alex. El Club de los Bohemios. Un grupo de periodistas, artistas, escritores, actores que querían un lugar para gozar libremente de las artes. Esto era como la intención que vendían. Y su símbolo es un búho que responde al dios babilónico Moloch, dios fenicio del fuego al que se le sacrificaban niños y vírgenes. Moloch estaba asociado a su vez con Baal y Saturno, de manera que ahí tenemos al búho, al buey y a la cabra. Esta gente
en realidad, donde empezó a reunirse es en el bosque, vistiendo trajes blancos parecidos a los del Ku Klux Klan, con rituales sexuales y sacrificio de animales. Los Bush también habrían participado acá, junto a los Eisenhower, Henry y Gerald Ford, Richard Nixon y los hermanos McDonald's. Si vemos los planos de Washington, vamos a encontrar pentagramas, pirámides y hexagramas, pero viendo todo el plano, todo en conjunto, forman la figura de Moloch. Se ve perfectamente la cabeza y el cuerpo de un búho, el dios búho de este club bohemio. Y el búho, a su vez, está escondido en el billete del dólar. Si ustedes prestan mucha atención, atrás del 1, van a encontrar ahí asomando la cabecita a un búho, conocido también como la lechuza de Minerva, que para los griegos es Atenea y se vinculaba a la sabiduría. Para la masonería, la lechuza es símbolo de prudencia y de trabajos nocturnos, pero también de ruina y desolación. O sea, acá como en todo tenemos las dos aristas, insisto. No nos quedemos con el pensamiento simple y reduccionista de, bueno, búho malo, cabra malo, buey malo, etc. De vuelta, es como se use. El búho en sí es un pobre animalito que a algunos les podrá gustar, a otros no, pero en sí es eso, es un búho. Las representaciones, los significantes se los ponemos nosotros, lo mismo que para qué se lo utiliza. Claro, pues justamente lo que dice Alex, en la antigüedad el búho era símbolo de sabiduría secreta, extraña contradicción con lo que representa Moloch. Es que tenemos siempre las dos polaridades. El gato. El gato tiene esta fama de ser como facilitador para cruzar portales. Ahora, ¿eso lo hace al gato malo? Estas terminologías, estos juicios los ponemos nosotros. El búho también tiene estas dos aristas. Porque fíjate, yo hablaba de, para Grecia, vinculado a Atenea, la sabiduría, para Roma, vinculado a Minerva, la sabiduría, pero también tiene este otro costado, Moloch. Bueno, es que nosotros en sí tenemos también, Freud diría, pulsión de vida, pulsión de muerte. A quien alimentemos más será lo que prevalezca, nuestra parte más luminosa o nuestra parte más sombría, pero como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Esto es lo importante que vayamos haciendo el discernimiento. Que, de vuelta, lo importante es que cuando estemos viendo una determinada simbología sepamos qué es lo que nos intentan implantar. Si estamos leyendo algo, que sepamos qué estamos leyendo, discernir, y después ahí cada uno hará su elección. Exactamente, la eterna pugna de la dualidad polarizada. Vamos al 3, el Consejo de Relaciones Exteriores o CFR, por sus siglas en inglés, ¿no? Esta fraternidad también universitaria, así se originó, fue creada en la Primera Guerra Mundial para fortalecer las democracias y para cuando el último emperador alemán fuera derrotado. Rockefeller y Rothschild, que ya vamos a ir viendo que no se anotaban en todas, formaron parte.
dueños de revistas como Time y Newsweek, que a su vez también pertenecen a la Skull and Bones. O sea, esto también, o sea, es muy común que varios de estos personajes que yo estoy mencionando estaban en muchas o en todas. Carla, la sombra y la luz, Jung, exactamente. Y entre las instituciones vinculadas a esta Consejo de Relaciones Exteriores tenemos la Reserva Federal, el FMI y el Banco Mundial. Rockefeller formó una comisión trilateral para fomentar la unión entre América, Europa y Asia. De vuelta vayan viendo esto de los tres. Y esto todo el hemisferio norte. Nada es casual. Esto estamos hablando de fines de los 70, 80. Reagan criticó ese trilaterismo, pero cuando llegó al poder, y esto también es típico, designó a más de 40 miembros del CFR. Su vice, ¿saben quién fue? George Bush, padre, quien 10 años después habló de nuevo orden mundial. Entonces, insisto, el punto es ir pescando estas cuestiones que no se dicen ni se hacen porque sí. Tampoco digo, no nos vayamos, como dije la semana pasada, a veces, como decía Freud, una pipa es una pipa, un cigarro es un cigarro, pero a veces no. Entonces, prestar atención cuando no. Grupo Bilderberg. El 90% de sus integrantes comparten justamente ideas de otras sociedades secretas. Y este grupo conforma una élite de poder e influencia que, según las teorías conspirativas, apuntan a un gobierno mundial oligárquico capitalista manejando los destinos económicos. Esto es la famosa profecía de el anticristo y del único gobierno mundial. Sin entrar en esas cuestiones, hagan un trabajo de ver dónde se reúne esta gente, porque todos los años se reúnen en distintos países, y lo que pasa después en esos países. Pueden llegar a sacar datos interesantes. Bueno, así llegamos a la masonería. Todo un capítulo aparte, que la vamos a ver especialmente a través de su simbología, que es lo que me interesa. Yo les hablaba de los principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, estos que parecieran ser sus nobles propósitos, pero cuestionables, habiendo abarcado tantos espacios de poder en todo el mundo. ¿Cómo cuadra la inteligencia artificial en todo esto? Bueno, te estás metiendo en un tema, Alex. Buscate la charla de eh, transhumanismo, donde hablo un poco de eso, pero yo te diría que la gran amenaza viene por ahí. Y sí, recontra cuadra. Me ajusto a lo que dice Carla, que sincronicidad. La CIA inventó Internet. Y hay hasta una profecía Hopi que hablaban de la gran telaraña. Bueno, hablando de control, ¿no? Bueno, si vemos acá el rito masónico, de por sí conforma ya una estructura piramidal, que, o sea que ya desde el vamos, igualdad, no. Hay claramente una distinción de clases, la libertad, como dije, solo para entrar, y según dónde.
porque no son los mismos los distintos tipos de masonería según el país o según la orden. Pero después hay un pacto de secretismo, por eso y al fin y al cabo estamos hablando de sociedades secretas. Es decir, donde lo que pasa ahí no se revela. Y la fraternidad tampoco aplica, en todo caso, hermanos del secreto, y que no todos saben en su misma medida. En realidad, el lema masón es fraternidad libre, justa e igualitaria. Bueno, lo de la justicia también es muy polémico, porque acá tendríamos que ver justo para quién. ¿Quién decide que esto quede en un terreno hermético y no deba ser divulgado? La parodia que podemos encontrar en Los Simpsons, que ahí los llaman los magios, para no tener problemas, juega en esta suerte de verdad-mentira con ciertos saberes y ciertos ritos. Bueno, lo interesante es que vayamos tomando nota de la cuestión de la pirámide, por eso elegí también esa imagen para el flyer, la forma en la que se comunican y reconocen por signos, formas de saludo, a ver si lo puedo hacer acá, que es esto, van a encontrar el dedito, y señas o palabras en clave. Símbolos comunes masones son la abeja, otra referencia al hexagrama del que hablé en la charla de la Divina Comedia. La manzana roja, bueno, no hay mucho que aclarar ahí con el tema del pecado. Y la granada, que de la granada la verdad no conocemos mucho, se la relaciona o se la vincula con la fecundidad, pero en la mitología griega, vean qué interesante, simbolizaba el poder de la oscuridad. Ana María, todo esto me genera como siempre la pregunta de cómo trasciende lo que es en principio secreto. Y bueno, porque llega un momento, es como los secretos familiares que se ven en las constelaciones. Llega un momento en que el secreto es insostenible. Esto de la frase común, la mentira tiene patas cortas, en algún momento todo sale a la luz, la verdad sale a la luz. Por supuesto que habrá gente que se habrá arrepentido y habrá revelado, pero más allá de eso, un secreto no se puede mantener eternamente. Al final es cuando, acuérdense de como esta metáfora, cuando se enciende una luz, alumbra todo ese cuarto y ahí uno puede ver todo lo que hay. Bueno, es esto. Los juramentos de fe. Acá tenemos rumores de firmas con sangre y lealtad para toda la vida, esto que estamos hablando del secreto, justamente bajo amenaza de ejecución. Y hay tres clases distintas: el aprendiz, el compañero y el maestro. Para entrar, solo alcanza con declarar la fe en Dios y la inmortalidad del alma, pero vean qué curioso, en los últimos grados se renuncia a todo ser superior, incluso al gran arquitecto del universo, que sería el Dios de ellos. Igual ya voy a hablar de esto también. Las logias se reunían obligatoriamente en fechas significativas como los solsticios, ya fueran el de verano o invierno, o sea, 24 de junio o
25 de diciembre, Pascuas y Día de Muertos. Son días de trabajo masónico. Otros símbolos, el águila de dos cabezas o bicéfala. Esto representa los últimos 2 grados del rito escocés, emblema de la antigua ciudad sumeria de Lagash. Simboliza los 2 mundos, físico y espiritual, trabajo interno y externo, emparentada con la deidad romana Janus o Jano, de acá viene en inglés January, enero, o sea, era un dios asociado al comienzo y al final. El mito romano nos cuenta que este dios abría y cerraba las puertas de los templos o los portales. Alex, lo secreto solo es posible en la inconsciencia colectiva. La verdad está frente a nuestras narices, pero no la reconocen. Exactamente. Por eso esto depende del trabajo interno. Quien despierta empieza a descubrir estos secretos. El compás y la escuadra. Bueno, ya dije que formaba el sigilo vudú para contactar genios, que oculta el hexagrama o el sello de Salomón, pero además representa a Osiris en su lado masculino, que sería el compás. Piensen de vuelta en esto de los triángulos. E Isis en el femenino, la escuadra. Horus es la G, que oficialmente representa a Dios, God en inglés, pero en masón sería Gadu, gran arquitecto del universo. O también gnosis, geometría, generación, gestación. El ojo, de vuelta, providencia, Dios o símbolo del sol, de Ra Horus, omnisciencia. Se une a un triángulo que expresa la Trinidad espiritual. Cuando aparece sobre una pirámide de 13 niveles, que es la que puse en la imagen o la que está en el dólar, acompañada del lema Anuit Coeptis, que significa la providencia ha favorecido nuestras empresas o Él está contento con nuestro proyecto. O sea, en el dólar vean toda la simbología de poder que hay. Por algo es la principal potencia del mundo, principal imperio del mundo. Estrella de Oriente o el pentagrama. Bueno, ya expliqué que es un sello de poder relacionado al hombre, al plano terrenal, pero sus estrellas pueden estar pintadas de distintos colores y la encontramos en la bandera de distintos países. Masónicamente expresa a Sirio A. Me pregunto si no habrá algún tipo de origen de estas deidades por esos terruños, que nace en el este con el sol, por lo que se vincula a Isis, a la madre de Horus, también asociada a la estrella de 7 puntas, y que ambas representan a Sirio, sinónimo del ojo que todo lo ve o el ojo de Sirio. Los templos masones actualmente utilizan el pentagrama invertido, simbolizando la caída del hombre o la estrella de la mañana equivalente a Lucifer. En este paralelismo que venimos haciendo con Isis, Ishtar y Nana, iluminando el camino del cielo. Yo me pregunto si es que por esto la iglesia está enfrentada a muerte, por lo menos eso dicen oficialmente con la masonería. Y los colores que yo les mencionaba, que pueden aparecer en la estrella, son elementos cabalísticos. El azul, como agua y viento, amarillo metal, blanco tierra, verde y rojo el fuego.
la cruz de Malta o de San Juan. Blanca o roja, sus puntas se dividen en dos, dando un total de 8. Supuestamente manifestaba una flor, pero acá también se remonta a Sumeria y tiene que ver con los Anunnaki. Una vez más, Inanna o Ishtar con la de 8 puntas y el Sol con la de 4, que es la cruz templaria. Todas representan la unión de los planos físicos y espirituales, como la cruz doble o la llave de la vida egipcia. Alex, wow, ¿podrías detallar un poco más sobre el ojo, por favor? Es muy interesante. Bueno, gracias. Sí, presten atención justamente a la figura que encontramos en el billete del dólar. Aparte de que del significado de ese lema, también tenemos ahí numéricamente el 13, que sería, bueno, acá se dice habitualmente que es un número de mala suerte. Bueno, ya acordate de lo del ojo tuerto, también, o sea, hay varias cosas ahí. Entonces, lo que aparece ahí representado es justamente este dios asirio al que se le está adorando, ¿a cambio de qué? De favores para las empresas o la empresa para el imperio americano, y que está contento con, por supuesto, ese tipo de favores. Y volvemos a lo del control. La escalera de Jacob. Esto está descrito en el Génesis, con el mismo sentido de la Torre de Babel. Para la masonería simboliza grados, claramente, empezando en el patrón cuadriculado y llegando a los niveles de ser como los dioses. Pilares, columnas, ¿se acuerdan? Esto lo vimos también la semana pasada, simbolizan la dualidad, la entrada a la puerta, al portal. Del lado derecho, lo masculino, la luz, el día, el sol, arriba, el norte. Lado izquierdo, perdón, yo acá lo estoy haciendo como yo estoy ubicado en la imagen es al revés. Lado izquierdo, lo femenino, la oscuridad, la noche, la luna, el sur, abajo. Y esto está representado en el árbol de la vida cabalístico como los dos extremos, los dos pilares, luz y sombra. Pero hay una tercera columna, al igual que en el árbol, un pilar en el medio. En la masonería, pasando la entrada, está este pilar expresado como 3 candelabros con velas rodeando a la alfombra cuadriculada, desde donde se hacen los rituales iniciáticos. Esto representa al aprendiz, al compañero, al maestro y a la Trinidad de vuelta, Isis, Horus y Osiris. Cada pilar significaría sabiduría, fuerza y belleza. Esto ustedes saben que cada uno interpreta la sabiduría, la fuerza y la belleza desde distintos lugares, ¿no? Bueno, llegamos a los Illuminati. Una sociedad de origen jesuita, fundada en 1776 por el hijo de un rabino askenazi. Los jesuitas conforman la versión moderna de los templarios, que en algún momento fueron protegidos por el Vaticano. Su fundador fue masón y sus ideas liberales lo impulsaron a formar su propia orden, pero siempre bajo los preceptos masónicos. Esto que, a ver, uno se puede
de alguna manera ir de la orden para fundar otra, siempre y cuando respete los preceptos. No es que te vas y haces lo que quieras. Fíjense los nombres que pensó. Primero, en los perfectibilistas. Esto era una ocurrencia derivada de los cátaros, una religión gnóstica europea, los perfectos. Bueno, todo esto ya va diciendo bastante, ¿no? Hablábamos de la omnipotencia, el narcisismo, la perversión, bueno. Pero finalmente quedó como orden masónica jesuita de los Iluminados de Baviera, ni más ni menos. O los Illuminati de Baviera. Illuminati, claro está, significa iluminados, iluminación. Eligió el 1 de mayo como fecha de fundación por las fiestas druidas, donde se hacían rituales de sangre, adivinen a quién, a Saturno. Lo curioso, lo paradójico, es que muchos papas han sido masones, como Benedicto XVI, al que se le atribuye también un pasado nazi y una orden sionista masónica. Bueno, por estos lados, varios presidentes han sido masones, como Rivadavia, López y Planes, Urquiza, Santiago Derqui, Bartolomé Mitre, Sarmiento. De hecho, a Sarmiento se le obligó a abandonar la masonería antes de asumir. Juárez Celman, Pellegrini, Manuel Quintana, Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, Hipólito Yrigoyen, Agustín Justo. Bueno, estos los conocidos. Debe haber otros que no estoy nombrando. Insisto, con lo de los papas es llamativo porque la postura oficial es de acusar a la masonería de pecado grave. Pero, si lo vemos por otro lado, los Rothschild, que ya he nombrado, controlan sus finanzas. También esto nos deja como muchas preguntas. Si la masonería es tan noble como dice ser, ¿por qué quedó no solo enemistada a muerte con la iglesia, sino porque está en tantos espacios de poder tras bambalinas? No parece tan inofensiva como dice ser, tan por fuera de. Veamos el sello jesuita que oficialmente dice IHS sobre un sol negro. Esto también me hace pensar a lo que vimos sobre el sol negro de los nazis en la charla de Hiperbórea, que supuestamente alude en latín a Jesús, Salvador de hombres, esto querría decir, pero otros dicen que hace referencia en realidad a Isis, Horus y Set, que es el negativo de Osiris. Y lo mismo con la leyenda INRI que encontramos en el Jesús crucificado, que nos enseñaron como oficialmente Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, pero que siguiendo esta perspectiva sería, es justo exterminar o aniquilar reyes impíos. Bueno, finalmente llegamos al grupo de la nobleza negra, que es una de las subórdenes Illuminati. Toda familia oligárquica privilegiada se hizo acreedora a ese título por la falta de escrúpulos. Es uno de los 13 linajes Illuminati. Algunos asocian la realeza europea a la descendencia merovingia. Estos son los que dicen ser los hijos de Jesús y María. Y al linaje de Asiria, Babilonia. Entre estos acá encontramos a los Dupont, Kennedy, Onassis, Rockefeller, Rothschild otra vez. Otras de origen askenazi y ocupan algunas casas reales de toda Europa, todas conectadas con la casa de Guelph, esto es en Gran Bretaña, que sería la familia original de la nobleza negra proveniente de Venecia. De ahí
viene la Casa de Windsor y por ende la reina de Inglaterra desciende de este linaje, como algunos presidentes de Estados Unidos como los Bush. Esta nobleza negra infiltrada en la masonería habría sido la que fundó todas las sociedades secretas que conocemos actualmente y serían los titiriteros de todo lo que está mal en el mundo. Estos serían los verdaderos artífices. Por antonomasia, la serie conspirativa que marcó una época en este aspecto fue Los Expedientes X. Ahondando, es como que acá encontramos todos los puntos, converge todo, ahondando en un gobierno bajo las sombras al que llamaron el sindicato y que se ocupaba de negociar con los extraterrestres, mientras al mismo tiempo decidían todo el destino del mundo, desde lo político, lo económico y hasta quién se iba a salvar o no. Y los entrecruzamientos entre poder y brujería no son nuevos. De hecho, yo les anticipaba esto. Aquí tuvimos un personaje siniestro, llamado sin más el Brujo, que influenciaba sobre Perón, sin ningún escrúpulo, a cambio de algo de su magnetismo. Esto era, bueno, ¿se acuerdan de Tótem y Tabú? Vean la charla. Esto de querer tomar como esa magia, ese carisma del líder y hacer lo propio. Y si para esto había que influenciarlo o hasta matarlo, se lo hacía. Bueno, esto pasó realmente, e incluso una vez muerto Perón, unos años después, un grupo, una persona, un autor o varios anónimos robaron sus manos de vuelta, las manos con todo lo que simboliza, ¿no? Otro guiño tenemos acá a los símbolos, objetos de poder para la práctica de rituales de baja calaña. En conclusión, todos estos ritos que necesiten de dar algo a cambio, estamos hablando justamente de espíritus, vamos a decir, poco agraciados, innobles, para no decirles inmundos, porque los de alta no necesitan este tipo de vejación. Entonces, discernimiento de vuelta. Un espíritu, si de verdad es luminoso, no va a pedir cosas a cambio, lo va a hacer justamente porque esa es su tarea, porque no hay un ego al que deba alimentar para autoadorarse. Te doy si me das. Esta es la forma de reconocer y diferenciar este tipo de cosas. Cuando se hacen, por qué se hacen y desde dónde se hacen. Eso es lo que me interesa que quede claro. ¿Estamos? Y por supuesto, quien busca de alguna manera manipular, no está persiguiendo buenos fines. ¿Está? Bueno, me extendí un montón, lo sé, pero creo que valía la pena para que no quedara inconcluso. Igual ya saben, comentarios, dudas. Exacto. Ningún espíritu que se precie de bondadoso va a solicitar adoración. Entonces, no hay que adorar. Adorar es enceguece cualquier tipo de razón. Igual, como decía, dudas, comentarios, preguntas, lo que quieran, lo dejan en los comentarios. Pedidos. Bueno, y será hasta la semana que viene en el mismo horario con otro tema.
Aprovecho para desearles un excelente año, un excelente fin de año, un excelente comienzo del nuevo año. Y esto, que aprendamos a discernir, que aprendamos a cuestionar, a seguir nuestro propio camino, a seguir nuestra intuición. ¿Está? Esto, básicamente, no dejarnos engañar por nada ni por nadie. Gracias, Miriam, apareciste para saludar. Gracias, muchas gracias. Igualmente. Gracias a ustedes, gracias a todos y todas por estar ahí del otro lado. Bueno, de nosotros depende que sea esto, los buenos deseos que se concreten, por lo menos hacer nuestra parte. De esto se trata. Vayamos en ese camino. Bueno, placer para mí y nos volvemos a reencontrar ya en el 2025. Chau, chau.